yo no tengo la menor duda de que si tú eres creyente, tú deseas ambas cosas, vivir para la gloria de Dios, dar frutos para la gloria de Dios. Sin embargo, es debido a ese mismo anhelo que está en el corazón de todo creyente que muchos cristianos se sienten frustrados porque no perciben tantos cambios en su vida, no perciben tantos frutos como quisieran. Yo no les voy a pedir que levanten su mano, pero yo sé que si yo les pidiera a ustedes en esta mañana, levanten su mano todos los que no se sienten satisfechos con los cambios que ven en su vida. Levanten la mano todos los que no se sienten satisfechos con los frutos que están dando como creyentes. Yo supongo que todos van a levantar la mano. Y los que no la levanten, esos son los que más lo necesitan. Así que, mi hermano, si tú estás luchando con esa frustración, déjame decirte que este taller es para ti. Porque vamos a estar hablando acerca de las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Ahora, yo debo hacer una aclaración. A mí me encanta enseñar en un aula y me encanta predicar. Entonces, yo hago una diferencia entre dar un taller y predicar. Yo creo que son dos cosas diferentes. Así que yo voy a estar interactuando con ustedes porque esto es un taller. Sin embargo, como soy predicador, yo sé de antemano que a veces se me van a cruzar los cables y esto se va a convertir en un preditaller. Así que ustedes me van a perdonar por eso. Pero quiero que sepan que yo quiero que interactuemos lo más posible, ¿verdad? Porque este grupo es grande, porque esto no es una predicación, esto es un taller. Ahora, yo supongo que cuando ustedes leyeron el título de este taller, las obras de la carne versus el fruto del Espíritu, ¿en qué pasaje bíblico ustedes pensaron inmediatamente? Gálatas capítulo 5. Y tienen razón, porque ese es el pasaje clave del Nuevo Testamento para hablar acerca del tema del fruto del Espíritu y la lucha que tenemos todos los creyentes entre las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Sin embargo, antes de llegar a Gálatas 5, yo quisiera primero que pasáramos por Juan 15. Quisiera por favor que vayan en sus Biblias a Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. O sea, antes de ver la fructificación en Gálatas capítulo 5, vamos a ver la fructificación en Juan capítulo 15. Y yo le pido por favor que leamos los versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador. Todo sarmiento o pámpano que en mí no da fruto, lo quita o lo poda. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Perdón, lo quita y lo poda. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento o el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y lo echan en el fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Este pasaje se encuentra en el discurso del aposento alto. Ahí están registradas las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de su arresto, antes de su muerte en la cruz. Ya Jesús les ha dicho a los discípulos que Él va a ser traicionado por uno de los suyos. Ya les ha dicho que pronto vendría una separación entre ellos y Él. Sin embargo, Él no pretende dejarlos solos y desamparados. ¿Qué iba a hacer Jesús antes de ascender a los cielos? ¿Iba a dejar solo a los discípulos? ¿Qué iba a hacer Jesús?
enviaría a su Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, dice el Señor. Y luego en el versículo 23 dice, Jesús respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora nosotros ya sabemos por el versículo 16 que esa morada del Padre y del Hijo está en nosotros por su Espíritu. Es en ese contexto que ahora el Señor les dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, vosotros los pámpanos, como lo traduce la Biblia Reina Valera del 60. La vid era un árbol muy apreciado en el mundo mediterráneo, tanto por las uvas como por el vino. Y no solamente por ambas cosas. Como muchos de ustedes saben, yo vengo de una familia palestina y en mi casa, desde que yo soy un niño, siempre había mata de vid. Toda la vida yo viví viendo cómo se cultivaba la vid, cómo mi papá podaba la vid cada cierto tiempo para que pudiera ser más fructífera, pero no solamente por la uva, y obviamente nosotros no teníamos viñedos, pero también por las hojas, porque los árabes preparan una comida que aquí se le llama niño envuelto, pero es con la hoja de la vid, con la hoja de la uva. Ahora, excepto para dar uvas, para hacer vino y para comer niño envuelto, la vid no sirve para nada más. La madera de la vid no sirve para nada. O sea, solamente este árbol sirve para dar fruto. Y en el Antiguo Testamento, la vid era un símbolo ¿de qué? De la nación de Israel. Lo vemos en Salmos capítulo 80, versículos 8 al 9. Dice que Dios tomó una vid de Egipto y la plantó en Canaán. Lo vemos en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, donde Dios dice, yo hice por mi viña todo lo que se podía hacer por mi viña. Sin embargo, en vez de producir uvas buenas, produjo uvas silvestres. Los vemos también en Jeremías capítulo 2 versículo 21, en Oseas capítulo 11 versículo 1. Israel como nación no dio el fruto que se esperaba de ella. Pero ahora llega Jesús. Y unas pocas horas antes de su muerte, Él dice de sí mismo, yo soy la vid verdadera. No en contraposición a la vid falsa. Esa no es la idea. Sino más bien, Israel como vid no era más que una sombra de mí. Yo soy el verdadero Israel. ¿Recuerdan Gálatas capítulo 3, donde dice Pablo, que la promesa que Dios le dio a Abraham, se la dio a Abraham y a su simiente? Dice, no a sus simientes como si hablase de muchos, sino ya su simiente, la cual es Cristo. Así que Cristo es el verdadero Israel. Eso es lo que Jesús está diciendo cuando dice, yo soy la vid verdadera. De manera que todos esos frutos que Israel no pudo producir como nación, porque fue una nación infiel a Dios, ahora Jesús va a producir esos frutos a través de sus discípulos. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los sarmientos y han sido escogidos por mi Padre para llevar mucho fruto. Ahora bien, mis hermanos, ¿de qué fruto es que Jesús está hablando aquí? El Padre los escogió, los conectó a mí como el pámpano a la vid para que ustedes puedan llevar mucho fruto. ¿Cuál es ese fruto? Bueno, algunos piensan que ese fruto es ganar almas para Cristo. Le prediqué el evangelio a una persona, se convirtió, tengo un fruto. Otros piensan que es discipular a los nuevos creyentes. Otros piensan que es todo lo que nosotros hacemos en nuestro servicio al Señor, es poner nuestros dones en operación en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, lo cierto es que en Juan capítulo 15, Jesús no nos dice cuál es el fruto. Y yo no creo que sea todo lo anterior. Yo creo que es parte
del fruto, pero no es esencialmente el fruto. Sin embargo, en nuestro texto hay dos pistas para saber de qué fruto está hablando el Señor aquí. Vean el versículo 8 otra vez. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Cristo está diciendo, primero, que este fruto es la evidencia de que somos cristianos. Y en segundo lugar, que es a través de ese fruto que el Padre es glorificado. Entonces, ¿cómo es glorificado el Padre? Ahora yo les pido que vayan conmigo a Juan 14. Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. Recuerden, hermanos, que esto es un taller. Voy con calma. Dice el Señor, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está la idea otra vez. Cuando ustedes dan frutos, glorifican a mi Padre. Y ahora dice aquí, pidan en mi nombre y yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Noten, hermanos, algo muy importante. Yo suelo decirle a nuestra iglesia, la bendición está en la gramática. A veces nosotros leemos textos muy rápido y perdemos ciertos detalles. Noten que Cristo no está diciendo, todo lo que ustedes le pidan al Padre en oración, Él les va a dar las fuerzas para hacerlo. ¿Eso es lo que el texto dice? ¿Qué es lo que el texto dice? ¿Pero quién es que lo va a hacer? El Hijo. El Padre solo es glorificado en el Hijo. Así que lo que el Señor promete en este texto es que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, conforme a su voluntad, el mismo Jesús lo va a hacer a través de nosotros para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese punto es importante. Mis hermanos, la razón por la que nuestras vidas pueden traer gloria al Padre es por el hecho de que Jesús mora en nosotros y obra a través de nosotros, porque estamos unidos a Él como el pámpano está unido a la vid. Noten el capítulo 14, versículo 20. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Ven la conexión? Yo estoy en el Padre, ustedes en mí, yo en vosotros. Hay una unidad entre los creyentes y Cristo, y es por causa de esa unidad que ahora nosotros podemos glorificar al Padre. Podemos dar frutos para la gloria de Dios porque hemos sido unidos a Cristo por la fe desde el momento mismo de la conversión. La vida de Jesús fluye a través de nuestra vida. Lo que nos lleva a la segunda pista que nos da el texto para saber de qué fruto es que Jesús está hablando aquí. Y es la metáfora misma. ¿Cuál es la metáfora? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos o los sarmientos. Entonces, ¿cuál es el fruto? Nosotros somos el fruto. Ok, déjeme una pregunta de horticultura. Muy simple. ¿Qué fruto da la mata de mango? Wow, qué inteligente. Ok. ¿Qué fruto da la vid? Uvas. Si Jesús es la vid, entonces ¿cuál es el fruto? El fruto es Jesús. El fruto, mis hermanos, es Cristo mismo. Alguien lo ha definido de esta manera. Esta frase, grábensela en la mente y en el corazón.
es la vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. Eso es lo que glorifica al Padre. Ese es el fruto que da un verdadero creyente, que Jesús está siendo reproducido en nosotros. Nosotros estamos siendo conformados al carácter de Jesús, y mientras más se ve Jesús en nosotros, más gloria recibe el Padre. Esa es la idea. Así que el fruto sí puede ser predicar el evangelio, pero por el poder que Jesús te da para hacerlo. Sí puede ser hacer discípulos por el poder que Jesús te da para hacerlo. Sí es servir a los hermanos porque Jesús te da poder para servir y te da amor para servir. Pero al final de cuentas, el que se lleva la gloria es Jesús, no tú. Y a través de Jesús, el Padre. Así que el fruto, mis hermanos, es Jesús. Donald Carson define el fruto de Juan 15 como todo lo que en nuestras vidas da gloria al Padre. Pero luego dice, es la intimidad que disfrutamos con Jesucristo, como la unión de la vid y los pámpanos, lo que genera semejante productividad. Es la intimidad con Jesús. Me encanta un texto que aparece en el libro de Oseas, Oseas capítulo 14. Voy a anotar los textos aquí que yo quiero que ustedes tengan. Oseas capítulo 14 versículo 8. Escuchen esta frase. Jehová, Dios, le está diciendo a su pueblo Israel: de mí procede tu fruto. Yo no puedo dar fruto por mí mismo. De mí, le dice Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, de mí procede tu fruto. Bueno, eso es exactamente lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, de mí procede tu fruto. Y por eso toda la gloria es de Él. Ahora, hermanos, ¿cómo se producen las uvas en las ramas de la vid? Es que la rama se concentra y dice, voy a producir un racimo, voy a producir un racimo. Y así es, ¿verdad? No. ¿Saben cuántos racimos de uva puede producir una rama? Ninguno. Las ramas no producen fruto, es la vid la que lo produce a través de la rama. Y eso no es un juego de palabras, eso es muy importante. Por más que una rama intente dar fruto, no puede. Pero al estar conectada a la vid, que recuerden que es Jesús, la savia que fluye a través del tronco hace que produzca uvas porque es un árbol de vid. Así que la forma como nosotros producimos frutos es porque estamos unidos a Jesús. Ahora, si eso es así, es Jesús viviendo su vida a través de nosotros, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Esto es quédate pasivo y deja que Jesús fructifique, o hay alguna responsabilidad en ti y en mí. Están afinados ustedes. Es interesante notar algo en Juan 15, 1 al 8. La palabra fruto aparece en ese pasaje 6 veces y luego 2 veces más en el versículo 16, así que 8 veces en total. Déjeme hacerle ahora una pregunta, a ver si cuando ya estaba leyendo el texto al principio lo leyeron con atención. ¿Cuántas de esas veces el dar fruto aparece en imperativo, o sea, como un mandato? O sea, ¿cuántas veces Jesús le dice a los discípulos, den fruto? Ninguna. Ni una sola vez. Hermanos, no hay un solo mandamiento en todo este pasaje dirigido al creyente para que produzca frutos. O sea, Jesús no llamó a los discípulos esa noche y le dijo, miren, mañana voy a ser crucificado, luego yo voy a ascender a los cielos, ahora ustedes tienen la responsabilidad de hacer todo vuestro esfuerzo por producir fruto. No.
en todo ese pasaje hay un solo mandamiento. Y esa es la clave, mis hermanos, para una vida fructífera. Hay un solo mandamiento y no es den fruto. ¿Cuál es ese mandamiento? Permanezcan en mí. ¿Ven? De hecho, la palabra permanecer aparece 15 veces en Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. 15 veces. Así que, hermanos, el foco de nuestras vidas cristianas es permanecer en Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer. Ahora, ¿eso qué significa en la práctica? Porque yo le decía a mi esposa cuando salíamos para acá, esa idea de permanecer en Jesús suena tan mística, suena tan abstracta, y yo quisiera, mis hermanos amados, que ustedes salgan de aquí sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Permanezcan en Jesús. ¿Qué significa eso? Bueno, de una manera bien simple, permanecer en Jesús no es otra cosa que mantenernos en comunión con Él y en dependencia de Él cada momento de cada día. Permanece en Jesús. Permanecer en comunión con Él y en dependencia de Él cada momento de cada día. Recuerden, todo creyente se encuentran unidos a Cristo por la fe, con una unión indisoluble. Pero una cosa es estar unido a Cristo posicionalmente y otra muy distinta, mantenernos cerca de Él en una forma experimental en cada momento. Hace un momento dijimos que en noviembre pasado mi esposa y yo cumplimos 41 años de casados. Eso quiere decir que hace 41 años ella y yo vinimos a ser una sola carne por el vínculo del matrimonio. Estamos posicionalmente unidos el uno al otro como si nuestras vidas se hubiesen fundido en una sola. Pero esa realidad posicional no produce automáticamente una unidad experimental entre mi esposa y yo, ¿no es así? Ambos tenemos la responsabilidad en la práctica de que esa unidad se fortalezca a través de una buena comunicación, a través de acciones intencionales que nos conecten el uno al otro. Bueno, eso es precisamente lo que Jesús está diciendo a sus discípulos en este pasaje. Manténganse cerca de mí, pongan todos sus afectos primariamente en mí, no se desconecten de mí mientras se envuelven en las cosas cotidianas del día a día. Permanezcan en mí. Permanecer en Cristo es estar apercibidos de su presencia en nuestras vidas y en una forma intencional mantener una comunión cercana con Él a través de la palabra y a través de la oración. Noten los versículos 7, 9 y 11. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Ven, la palabra y la oración. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Ven, la palabra, la oración, la palabra, la oración. Permanecer en Jesús es permanecer en su palabra. Permanecer en Jesús es permanecer en comunión con Él a través de la oración. Dice Sinclair Ferguson, yo voy a explicar un poco más cuando lleguemos a Gálatas, pero dice Sinclair Ferguson, la manera de permanecer en Él es dejando que su palabra permanezca en nosotros. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3 versículo 16? La palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo ¿es un visitante en tu vida o es un habitante? ¿Es un visitante o es un habitante? Porque Cristo dice que la palabra de Cristo, dice Pablo, perdón, no Cristo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
Sigue diciendo Sinclair Ferguson, oigan esto, no dejes ninguna habitación de tu vida cerrada, ninguna puerta de armario cerrada donde no penetre la luz de su palabra. Deja que su luz alumbre tu mente, deja que traiga luz a tu mente, deja que encienda tus afectos por Cristo, deja que esa palabra someta tu voluntad a la suya. Así estás permaneciendo en Cristo. Sigue diciendo Ferguson, la palabra de Cristo es el instrumento de Cristo usado por el Espíritu de Cristo para nutrir nuestra unión con Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. No hay atajo aquí. La palabra de Cristo es el instrumento de Cristo usado por el Espíritu de Cristo para nutrir nuestra unión con Cristo y transformarnos a la imagen de Cristo. Solo la palabra puede hacer eso. Y esta tarde, cuando vengamos a la plenaria sobre la iluminación del Espíritu, vamos a ver un poco más de eso. Así que mantenerse en comunión con Cristo por medio de la oración y la palabra es lo que produce en nosotros el fruto de una vida que es cada vez más semejante a la vida de Jesús. Esa es la enseñanza de Juan 15. Hasta aquí, mis hermanos, ¿hay alguna pregunta? Recuerden que esto es un taller o un preditaller. Bien, vamos entonces a Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 25. Gálatas capítulo, esto es un 5, aunque usted no lo crea. Versículos, ahora está peor. Una pregunta. Sí. ¿Qué quiere decir o cómo interpretar el texto cuando en forma de mandamiento Juan el Bautista y el mismo Cristo dice hacer frutos dignos de arrepentimiento sin que eso conlleve una confusión de obras para salvación? Ahí está hablando de la conversión, no de la vida del creyente. Y lo que está diciendo Juan es lo siguiente: no digas que tú te estás arrepentido de tus pecados si tu vida no manifiesta los frutos que son dignos de una vida arrepentida. Pero esa es la entrada a la vida cristiana. Aquí estamos hablando de alguien que ya está dentro. ¿Cómo fructifica? Unido a Jesús. Y ahora vamos a ver en Gálatas que como Cristo vive en nosotros por su Espíritu, el énfasis de Gálatas es en el Espíritu Santo. La carta de Pablo a los Gálatas contiene el mayor número de referencias al Espíritu Santo en promedio de capítulos que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Es la carta más densa con respecto al Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo se menciona en los capítulos 3, 4, 5 y 6 solamente 17 veces. Porque en los capítulos 1 y 2 son biográficos y por lo tanto Pablo no menciona al Espíritu Santo. Pero eso quiere decir que si hacemos un promedio en los capítulos 3, 4, 5, 6, el Espíritu Santo es mencionado casi 4 veces por cada capítulo y a veces un poco más. Pablo introduce el capítulo 3 de Gálatas. Vamos a Gálatas, por favor. Ahora les voy a decir, como dijo Brian Chappell anoche, sí, que él decía, vamos a trabajar Romanos 8. Pero vamos a trabajar Gálatas ahora. No se lo voy a poner facilito. Vamos a Gálatas 3. Pablo introduce el capítulo 3 haciéndole ver a los Gálatas que la recepción del Espíritu Santo al momento de la conversión no fue una experiencia inicial que ahora podemos dejar atrás y ahora dedicarnos a buscar el favor de Dios por el resto de nuestra vida a través de nuestro esfuerzo de obedecer los mandamientos. Escuchen cómo Pablo comienza Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos. Hay una paráfrasis de Gálatas que lo traduce de esta manera. Oh
queridos imbéciles de Galacia. ¿Quién os ha fascinado? Y esa palabra que usa Pablo allí es bien extraña, porque es quien los embrujó, quien los hechizó, quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Los gálatas estaban siendo atacados por falsos maestros que le decían: sí, se está muy bien eso de Cristo, pero ahora ustedes tienen que guardar la ley de Moisés, sobre todo la circuncisión, si ustedes quieren ser partícipes del pacto con Abraham y de las bendiciones del pacto. Y Pablo les dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Respuesta, ¿cuál es la respuesta? Por el oír con fe. No fue por las obras del Espíritu, no fue que ustedes estaban guardando los mandamientos y entonces vino el Espíritu Santo como resultado. Fue porque ustedes oyeron el Evangelio y ustedes creyeron en el Evangelio y el Espíritu Santo vino a vosotros. Fue por el oír con fe. Tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar ahora por la carne. ¿En qué sentido Pablo está usando aquí la palabra carne? Esto es importante. No en el sentido de naturaleza pecaminosa, sino en el sentido de ahora ustedes que comenzaron por la fe y recibieron el Espíritu por la fe, ¿van a seguir guardando los mandamientos para recibir el favor de Dios? O sea, no es que no guardemos los mandamientos, no es que no obedezcamos a Dios. La pregunta es: ¿por qué ustedes están obedeciendo a Dios? Porque si tú lo estás haciendo para ganarte el favor de Dios, tú estás viviendo en la carne. Estás viviendo en la carne. Nosotros obedecemos a Dios no para ser favorecidos por Dios, sino porque ya fuimos favorecidos por Él, solo por Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe. Esto es sumamente importante. Aquí el orden de los factores se altera el producto. Si tú estás tratando de ganarte el favor de Dios a través de tu obediencia, tú estás viviendo carnalmente. Si tú estás tratando de agradar a Dios porque ya fuiste favorecido por Él, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, estás viviendo la vida cristiana correctamente. Esa es la pregunta de Pablo. Versículo 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Conectan con Juan 15. Yo oigo la palabra, creo la palabra, y como Cristo mora en mí por su Espíritu, yo produzco frutos. Hacen cosas extraordinarias. Luego en los versículos 6 en adelante, Pablo quiere probar, él va a la historia de Abraham, que desde el inicio de la historia de la redención, la promesa de Dios siempre ha operado por medio de la fe. Mis hermanos, nunca piensen que en el Antiguo Testamento era por obras y en el Nuevo Testamento es por fe. Siempre ha sido por fe. Siempre. Hebreos 11. Los héroes de la fe son de ¿dónde? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo? Del Antiguo Testamento. ¿Qué dice de la historia de Abraham? Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas. ¿Saben lo que dice el texto griego? El Evangelio. Anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Así que siempre ha sido por la fe, el oír la palabra por la fe. Al llegar al capítulo 4, encontramos cómo los que hemos recibido a Cristo por la fe, hemos sido adoptados en la familia de la fe y recibido el espíritu de adopción. Versículo 4.
del capítulo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. ¿Por qué tú estás unido a Cristo? Porque el Espíritu de Cristo mora en ti. El Espíritu de Cristo es el vínculo entre nosotros y Jesús. Y ahora llegamos al capítulo 5 de Gálatas, y ahí hay lo que alguien ha llamado un estallido de referencias al Espíritu Santo. De hecho, en los versículos 16 al 26, Pablo menciona al Espíritu 7 veces. Es un estallido. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 5:16? Que los creyentes deben andar por el Espíritu. Y hay una promesa aquí: andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Permítanme aquí una referencia griega y van a entender ahorita por qué. La palabra griega que aparece en el versículo 16 es peripateo. En un momento van a entender por qué la referencia. Luego en el versículo 18 dice: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Otra vez, la palabra griega allí es una palabra que ustedes saben, pero no saben que se la saben. Es la palabra pedagogue, de donde viene la palabra pedagogo. Ahora, si ustedes recuerdan bien y han leído Gálatas, yo espero que ustedes no lleguen al cielo y Pablo les diga: ¿y tú no leíste mi carta a los Gálatas? Si ustedes leyeron la carta de Pablo a los Gálatas, saben que ya Pablo ha hablado de un pedagogo anteriormente. ¿Dónde? No, en Gálatas, El ayo. Dice que la ley es un ayo. Bueno, si se aburren pueden oír a Chapel. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo porque nos muestra la impotencia de guardar la ley. La palabra ayo es la misma palabra de Gálatas 5, pedagogo. Así que Pablo está diciendo: la ley antes de ustedes ser cristianos era su pedagogo. Eso viene de paidos ago, que significa uno que guía a un niño, ¿verdad? Entonces, la ley era nuestro pedagogo cuando no éramos cristianos y nos guió hacia Cristo. Pero una vez que somos cristianos, ahora tenemos otro pedagogo. Y ese pedagogo se llama el Espíritu Santo. Ahora, otra vez, yo le decía de nuevo a mi esposa, así como la idea de permanecer en Cristo puede sonar muy mística y abstracta, eso de andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Y luego en el versículo 25 dice vivir por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Aquí es donde es importante esta palabrita peripateo. Hay tres grandes filósofos griegos que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Si quieren un recurso mnemotécnico, piensen en un spa. Sócrates, Platón y Aristóteles. La escuela que fundó Aristóteles en Atenas, él le llamó el Liceo. Pero la escuela vino a ser conocida como la escuela que no puede ser. Me quedan 15 minutos. Bueno, abróchense los cinturones. Vamos rápido. La escuela peripatética le llamaban a la escuela de Atenas. ¿Por qué? Porque la palabra peripateuo en griego lo que significa es caminar detrás de alguien o caminar en una dirección particular. Aristóteles no enseñaba en un aula como esta, sino que él iba caminando a través del liceo, todos los discípulos iban detrás y Aristóteles les iba enseñando, y es por eso que se llamaba la escuela peripatética. Bueno, cuando Pablo dice aquí, andad en el Espíritu, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros debemos tomar, les dije que se apretaran los cinturones, yo ahora estaba hablando despacio, pero
Yo antes era conocido como la boca más rápida del oeste. Así que es tomar la determinación de seguir al Espíritu en su intención de conformarnos al carácter de Cristo, al prestar atención a su palabra, al tratar de discernir su voluntad en su palabra y al obedecerla en dependencia de Él. Eso es andar en el Espíritu. Necesitamos que Él sea ahora nuestro pedagogo, que Él nos diga, mira, es así como tú debes vivir. Si la Biblia lo dice, ya tu opinión no vale nada. Las opiniones de tus amigos no valen nada. Los consejos de tus cancanchanes no valen nada. El Espíritu Santo en su palabra te está diciendo, óyeme, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. No es que yo no lo puedo perdonar. Quítense de vosotros peripateuo. Anda detrás del Espíritu. El Espíritu te está diciendo, no, tú no puedes guardar amargura. Eso es carnalidad. Tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Andate en amor, como Cristo os perdonó. Entonces, como yo sigo al Espíritu, yo voy detrás del Espíritu. Eso quiere decir que la palabra va delante de mí. Yo voy siguiendo la palabra. Eso es, no hay nada místico aquí, hermano. No es esperar un rayo del cielo. No, es que la Biblia vaya delante de ti, porque esta palabra la inspiró el Espíritu Santo. ¿Ven? Así que andad peripateuo detrás del Espíritu. Sigue al Espíritu. Que Él sea tu pedagogo a través de su palabra. Ahora noten, hermanos, que hay una tensión aquí, como dice Thomas Schreiner, entre el poder divino y la elección humana del creyente. Los cristianos somos los que decidimos caminar en el Espíritu o detrás del Espíritu continuamente. Pero al mismo tiempo es el Espíritu el que está obrando en mí para crear nuevos apetitos y dar nuevo poder para resistir a la carne y agradar a Dios siguiendo su palabra. Así que yo tengo una responsabilidad, pero el Espíritu Santo está haciendo algo en mí para que yo pueda hacer eso. Tenemos que aprender a vivir con esa tensión. Ahora, noten otra vez Juan 15 y Gálatas 5. En Juan 15 se nos dice que ahora podemos obedecer a Dios con gozo debido a nuestra unión con Cristo. En Gálatas 5, Pablo nos dice en el versículo 24 que aquellos que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Sin embargo, como el pecado todavía permanece en nosotros, hay una lucha, porque en cualquier momento podemos comportarnos carnalmente. ¿Y cuál es la lucha? Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que deseáis. En otras palabras, la carne tiene una agenda para tu vida. Tu naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en ti, tiene una agenda. El espíritu que también mora en ti tiene otra agenda. La carne quiere llevarte a seguir los impulsos naturales que surgen del pecado que todavía mora en ti. Eso es lo que Pablo llama el deseo de la carne, pero literalmente la palabra que usa Pablo aquí es epithumía, que lo que significa es un sobredeseo. Un sobredeseo. Es un anhelo que controla toda tu vida. Mis hermanos, nuestro problema no es que siempre, no es únicamente cuando deseamos cosas malas. Puede ser cuando sobredeseamos cosas buenas, pero las deseamos más que a Dios. ¿Es correcto que un soltero, una soltera deseen casarse? Totalmente legítimo. Si tú deseas casarte, muy bien. Pablo dice, procuren casarse. 1 Corintios 7. Pero si eso se convierte en un sobredeseo, si tú lo deseas más que a Dios de tal manera que aunque tienes a Dios, vives insatisfecho o insatisfecha y con descontento porque tú no tienes eso que sobredeseas, entonces ya es tu naturaleza pecaminosa idolátrica la que te está dominando. Estamos convirtiendo esas cosas en nuestro Salvador. Si yo tuviera eso, yo fuera feliz. Dios no te basta. La lucha entonces entre la carne y el espíritu es una lucha de deseos. El espíritu desea una cosa en nosotros que es completamente contraria a lo que desea la carne. ¿Qué es lo que desea el espíritu? La respuesta otra vez está en el aposento alto. Tenemos que regresar otra vez a Juan 14.
Él me glorificará, dice Jesús. Yo voy a enviar mi espíritu, ¿para qué? Para que me glorifique. Yo sé que aquí en Por Su Causa se ha mencionado ese texto varias veces. La obra principal del Espíritu es glorificar a Cristo. Así que, hermanos, lo que desea el Espíritu es mostrarnos a Cristo por medio de su palabra y conformarnos cada vez más al carácter de Cristo. ¿Qué es entonces lo que desea la carne? Que en vez de que glorifiquemos a Cristo, que admiremos a Cristo, que anhelemos ser como Cristo, la carne desea que glorifiquemos, admiremos y anhelemos todo lo que no se parece a Cristo. ¿Ven qué fácil? Y eso produce en nosotros, si seguimos los deseos de la carne, una serie de pecados que Pablo enumera en los versículos 19 al 21. Lamentablemente, no voy a poder detenerme aquí, pero dice Pablo: ahora bien, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, que eso no es todo lo que la carne produce. Aquí vemos pecados sexuales, en el versículo 19 vemos pecados relacionales, vemos adicciones al alcohol, a lo que sea, vemos intemperancia, falta de dominio propio. Eso es lo que la carne produce. Y Pablo concluye: contra las cuales os advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, una cosa es que tú tengas luchas con el pecado que mora en ti, y de hecho que a veces caigas en pecado y te arrepientas, y otra muy diferente es que tú habitualmente consientas tu naturaleza pecaminosa. Si tú habitualmente consientes tu naturaleza pecaminosa, tú vas camino al infierno. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, así de simple. El creyente ha sido unido a Cristo por la fe, y el Espíritu Santo mora en él, capacitándolo en su gracia para que pueda obedecer a Dios y desarrollar el carácter de Cristo, que Pablo engloba aquí en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué es eso? El carácter de Jesús. El carácter de Jesús. ¿Y por qué Pablo le llama, fíjense, las obras de la carne? Son muchas. Y el fruto del Espíritu. ¿Por qué le llama fruto? Tim Keller dice que esto es por 4 razones, muy rápido. En primer lugar, porque el crecimiento del cristiano es gradual. El crecimiento del cristiano es gradual. Siéntate a ver, hay una mata de mango crecer y dar fruto, y te vas a morir ahí sentado. Porque eso es gradual, es poco a poco. Así pasa con el creyente. Tú no ves que estás cambiando, pero créeme, hay crecimiento en ti. Es verdad que a veces hay 3 pasos para adelante, 2 para atrás, a veces 3 para atrás, 2 para adelante, pero en el camino en general hay crecimiento. En segundo lugar, que el crecimiento del cristiano es inevitable. Es el fruto del Espíritu. El Espíritu vive en ti. En una ocasión enterraron a un señor bajo una losa de mármol, y no se dieron cuenta que una semilla de bellota, la bellota es el fruto que dan la encina, el roble, una bellota cayó dentro de la tumba. ¿Saben qué pasó? Cerrada con mármol, que el árbol que creció rompió el mármol. Alguien decía, hablando de eso, dice: no importa cómo sea la vida de un cristiano, el fruto del Espíritu se abrirá camino a la fuerza. Ese es el fruto del Espíritu. Tercero, es un fruto porque sus raíces son internas. Es algo que está pasando en nuestro interior y que luego se ve a través de nuestras actitudes, a través de nuestras respuestas, de nuestras reacciones. Pero es algo que pasa adentro. Cuarto, el crecimiento cristiano es simétrico. No voy a abundar en eso porque Miguel habló de eso ayer. Yo no puedo escoger, bueno, voy a tener amor, pero no voy a tener gozo. O voy a tener gozo, pero no voy a tener paciencia. O voy a tener paciencia, pero no dominio propio. No, no se puede, porque es el fruto del Espíritu. Ahora bien, ¿cómo crece ese fruto en nosotros? Y vamos a ver la conexión con Juan 15. Primero, recordando continuamente cuál es tu identidad. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No le creas al diablo cuando te dice que tú no tienes otra opción que pecar, porque eso no es verdad. Los que son de Cristo, y tú eres de Cristo, estás unido a Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Recuerda tu unión con Cristo, porque eso es lo que te define. En segundo lugar, ataca el pecado a nivel motivacional, no solamente conductual. ¿Por qué tú estás pecando de esa forma?
Mis hermanos, ¿por qué desobedecemos a Dios? Porque pensamos que satisfacer ese sobredeseo nos dará la satisfacción que Dios no nos está dando. Así que si tú atacas el pecado a nivel motivacional y dices, no, eso es una mentira del diablo, no es verdad que ninguna criatura me va a dar más satisfacción que el Creador, tú estás atacando el pecado a nivel motivacional para que las obras de la carne no se manifiesten en ti. En tercer lugar, anda en el Espíritu. Y ya vimos lo que esto significa. Ve detrás del Espíritu, la palabra delante y tú detrás, diciendo lo que la palabra dice en dependencia del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué va a pasar? Una promesa: no satisfaceréis los deseos de la carne. Toma la determinación de seguir al Espíritu de Cristo en su intención de conformarte al carácter de Cristo, prestando atención a su palabra, tratando de discernir y obedecer su voluntad en dependencia del Espíritu, y tú vas a andar en el Espíritu. Mis hermanos de la IBI, ¿puedo robarme por lo menos 4 minutos? Ustedes son de la IBI. ¿Yo qué digo? Ok. Es que esto es importante. Ya este final es muy importante. Los que me conocen saben muy bien que yo soy un músico frustrado. De hecho, ya yo tengo planes de cuando yo llegue al cielo, le voy a pedir a Johann Sebastian Bach que me enseñe música, y como tenemos toda la eternidad. Ok. Yo soy un músico frustrado. Imagínense que un día yo estoy en el piano de la iglesia tratando de sacar algo de melodía, pero estoy ahí luchando con el piano, y de repente entra por la puerta Daniel Barenboim, que es uno de los mejores músicos, bueno, de los mejores directores, pero es músico también, de los mejores directores de música que hay en el mundo. El único problema es que él lo sabe, pero bueno. Daniel Barenboim es muy bueno. Imagínense que Daniel Barenboim entra a mi iglesia, me ve ahí luchando con el piano, y me dice: ¿tú quieres tocar bien el piano? Te voy a dar un secreto. Mira, yo tengo algo, un poder, que todo el que toca el piano mirándome a mí, lo toca perfectamente. De verdad, sí. Haz la prueba. Y yo miro a Barenboim, comienzo a tocar el piano y... increíble. Él me dice: mira, yo tengo un concierto en el Teatro Nacional, y yo quiero que tú le des una sorpresa a tus amigos y a tus familiares. Yo te voy a llamar al podio para que tú toques el piano, pero no te olvides, yo me voy a sentar en primera fila para que tú no dejes de mirarme a mí. Entonces yo subo, Barenboim me llama, subo al piano y comienzo a tocar mirando a Barenboim ahí. Y estoy tocando tan bien que entonces de repente yo quiero ver cómo mis amigos y mis familiares están, ¿verdad?, sorprendidos. Y quito mi mirada de Barenboim. Toda mi habilidad de tocar el piano desaparece como por arte de magia. Mis hermanos, la única forma en que tú puedes tocar la vida cristiana es mirando a Jesús. No hay forma. Nosotros somos meras ramas que podemos producir fruto únicamente por estar conectado con la vid. Si tratamos de hacer algo en nuestras propias fuerzas, fracasaremos por completo, porque separados de Jesús nada podemos hacer. Recuerda lo que dice alguien: es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. O como lo dice Arthur Pink: nuestro fruto es el fruto de Cristo, porque las operaciones de la gracia de Dios solo son obradas en y por Cristo.